sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos a la quinta parte de la serie titulada Ordinarios en lo Extraordinario, la cual está basada en las lecciones que podemos extraer de la vida de Gedeón en el libro de los Jueces. Gedeón fue un hombre ordinario, común y corriente, de poca fe, lleno de miedos, dudas y debilidades, que fue fortalecido y usado grande, extraordinaria y poderosamente por Dios. En nuestro estudio anterior concluimos la totalidad del capítulo 6 del libro de los Jueces. Vimos cómo Gedeón, lleno de incertidumbre, le exigió 2 pruebas más a Dios. Esto es lo que conocemos como las señales del vellón. Al hacer esto, Gedeón quebrantó la ley de Moisés porque puso a prueba al Señor su Dios y prácticamente trató al Dios verdadero como un pagano trataría a un Dios falso, exigiéndole pruebas y señales a capricho humano. Dios se adaptó misericordiosamente a la incredulidad de Gedeón con el propósito de fortalecer su débil fe y liberar a la nación de Israel de la opresión de los madianitas y sus aliados. Comprendimos que no debemos convertirnos en buscadores de signos, señales y pruebas, sino en hacedores fieles de la palabra de Dios, como lo dice también en el Nuevo Testamento Santiago. Su palabra es suficiente y estamos llamados a vivir por fe y no por vista, a vivir por lo que creemos y no por lo que vemos. Por consiguiente, si Dios lo ha dicho, simplemente nuestro deber es obedecer. Nuestra meta es creer sin ver para obedecer, y hay una bienaventuranza en ello, de acuerdo a lo que Jesús le dijo a Tomás. Por eso no debemos demandar ver para creer, poniéndole condiciones a Dios para obedecerle. En esta ocasión nos adentraremos en el capítulo 7. Recordemos que toda la historia de Gedeón está distribuida entre 100 versículos a lo largo de 3 capítulos, los capítulos del 6 al 8 del libro de los Jueces. El título de este mensaje es Los 300 de Gedeón. ¿Cuántos han escuchado antes de los 300 de Gedeón? Muy bien, muchos. Leamos nuestro texto base en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Jueces capítulo 7, versículos del 1 al 8. Jerubbaal, es decir, Gedeón y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo: cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Pero el Señor dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo: a los que laman el agua con la lengua como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua, llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor dijo a Gedeón:
con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré, entregaré a los madianitas en tus manos, el resto que se vaya a su casa. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus tiendas de campaña, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. El campamento de Madián estaba situado en el valle más abajo del de Gedeón. Este es el punto número 1, la primera reducción del ejército. Leamos nuevamente el versículo 1 de nuestro texto base. Jerubbaal, es decir, Gedeón y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. Es llamativo que el primer versículo del capítulo 7 comience con el apodo denigrante que los hombres hebreos de Ofra le pusieron a Gedeón cuando quisieron matarlo en venganza porque él destruyó el principal centro de culto idolátrico de su ciudad. Recordemos que él había ido en contra de esa falsa adoración y destruyó el altar dedicado a Baal y el poste dedicado a la diosa Acera, que habían sido patrocinados por su propio padre Joás. Y además Gedeón restableció la adoración al Dios verdadero, tomó el mejor novillo de su padre en ese momento de escasez, un novillo que tenía 7 años, los mismos años que los madianitas oprimieron a los israelitas, y lo sacrificó en un altar genuino para Yahvé. Entonces él no solo fue en contra de la idolatría, sino que además elevó verdadera adoración a Dios. Eso le costó que le pusieran el apodo de Jerubbaal o Jerobbaal. Significa este apodo que Baal contienda contra él o que Baal se defienda contra él. El deseo detrás de dicho sobrenombre era que Baal destruyera a Gedeón. Pero observen que el nombre con el que quisieron ridiculizar a Gedeón terminó ridiculizando a Baal, porque Gedeón se convirtió en un recordatorio viviente de la impotencia de Baal y del gran poder de Yahvé, el único Dios verdadero. Ciertamente, Dios redime la identidad y la reputación de Gedeón. El Señor toma lo asociado con la vergüenza como un apodo pagano con fines destructivos que conlleva odio y malos deseos y lo revierte para su gloria divina y para redimir la identidad y la reputación de su siervo Gedeón al darle la victoria. Esto nos hace entender el siguiente principio. Dios puede redimir nuestra identidad y reputación cuando nos rendimos a su voluntad y somos fieles a su propósito. Es posible notar también en este versículo 1 que las señales del vellón que Dios misericordiosamente proveyó para Gedeón en su momento han calmado los miedos, dudas, incertidumbres y ansiedades de este. Gedeón luce aquí más fuerte que nunca. En este comienzo del capítulo 7 es notorio que el miedo no lo paralizó más, ya que se levantó de madrugada, listo para actuar y hacer lo que Dios le había pedido que realizara, y no estaba solo. Alguien dijo que lo único que se necesita para ser líder es que por lo menos uno te siga. Y aquí Gedeón tenía a 32,000 siguiéndolo. 32,000 hombres que se habían levantado también temprano de madrugada con él, listos para recibir sus instrucciones e ir a la batalla. Gedeón parece saber lo que está haciendo. Da muestras ahora de poseer cierta seguridad. Finalmente tiene un plan y su estrategia parece ser muy buena militarmente. Tiene a todos sus hombres reunidos en una posición avanzada junto al manantial de Jarod. Desconocemos cuál era la ubicación exacta de este manantial, pero sí podemos inferir que estaba en alto porque desde allí los hebreos podían divisar al campamento madianita, tal como lo informa el versículo 8 más adelante. Los madianitas estaban cerca de otra colina llamada Moré, pero no estaban sobre la colina, sino en un valle al lado de esta. Así que Gedeón y su ejército tenían una doble ventaja: la altura y presumiblemente la invisibilidad. En síntesis, estaban bien situados, posicionados para proceder y realizar un ataque sorpresa. Gedeón tiene entonces una ventaja táctica significativa, aunque una gran desventaja numérica. En efecto,
necesitaba desesperadamente una buena ventaja táctica porque estaba, según él, a punto de enfrentar a 135,000 hombres solamente con 32,000 hombres. El enemigo tenía una ventaja numérica de más de 4-1, es decir, había por lo menos 4 soldados enemigos por cada soldado israelita. Además, dichos enemigos contaban con una nueva tecnología de punta inédita en todas las Sagradas Escrituras llamada camellos. Sé que a nosotros nos da risa porque vemos aviones y tanques y todo eso, pero eso marcaba una gran diferencia en el contexto de una batalla en aquella época. Así que el panorama de los israelitas estaba complicado. Sin embargo, para Dios, toda la planificación, estrategia y táctica de Gedeón parecen ser irrelevantes. Noten que hasta este momento, según Gedeón, estaba respondiendo al llamado de Dios. Pero no se trataba solo de responder al llamado de Dios, sino también de rendirse a hacerlo a la manera de Dios. Y ese es precisamente el meollo del asunto. No es solo decirle, sí Señor, heme aquí, yo voy a hacer eso que me pides, sino además rendirnos por completo para hacer las cosas respondiendo a ese llamado, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. ¿Te ha sucedido esto? Dices que sí al llamado de Dios, haces tus planes, tu estrategia, tu táctica para según tú realizar lo que Dios te ha pedido que emprendas, pero luego te topas con una pared, ¡pum!, dándote cuenta de que Dios no quiere que lo hagas a tu manera, sino solamente a su manera. Que no se trata de tus planes, sino de los de Dios, y que no se trata de tu estrategia o táctica, sino de la de Dios. Con toda vulnerabilidad puedo decirles que a mí me ha sucedido esto en varias ocasiones en las que Dios misericordiosamente me ha corregido y guiado a cumplir con el llamado que Él me ha hecho de formas diametralmente diferentes a como yo lo habría realizado. Esto, en una sola frase, se denomina dependencia total de Dios. Dependencia total de Dios. Y es a ese punto al que Dios quiere llevarnos a todos. A que dependamos totalmente de Él. Es justo cuando Gedeón está listo para atacar al enemigo. Seguramente pensando, tenemos esta ventaja táctica. Estamos en alto y podemos atacar de sorpresa. Así es que cada uno mate por lo menos a 4 enemigos y estamos hechos. Y es justo cuando Él parece tenerlo resuelto que Dios interviene sorpresivamente, echando a perder los planes, la estrategia y la táctica de Gedeón. Y ocurre lo siguiente, leamos la primera parte del versículo 2 de nuestro texto base. El Señor dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. Y debo hacer una breve pausa aquí en el relato, un breve paréntesis, porque me imagino a Gedeón expresando algo así como esto. Pero Dios, ¿cómo es posible que digas que tengo demasiada gente si estoy en una desventaja de 4-1? Más bien, ¿no te das cuenta, Señor, de que lo que necesito es cuadruplicar mis tropas? Señor, no tiene sentido para mí que digas que estos son demasiados cuando en realidad son muy pocos. Algunas veces Dios nos dice lo opuesto a lo que queremos oír. Y lo digo por múltiples experiencias propias. Algunas veces Dios nos dice completamente lo opuesto a lo que queremos oír. Dios le hace ver a Gedeón que la gran cantidad de enemigos es completamente irrelevante, como también lo es la poca cantidad de soldados israelitas. Ya que lo que realmente importa y lo único que está en el corazón y la agenda de Dios es que Él, como el Dios verdadero, reciba toda la gloria por la victoria que está a punto de darles. Amados hermanos, vemos aquí un principio bíblico vital.
Para Dios es importante que su gloria no sea diluida ni atribuida, ni siquiera en lo más mínimo, al ego ni a las capacidades humanas. Resaltar esto es de suma importancia en un evangelicalismo plagado de soberbia, de líderes que fomentan el culto a su personalidad y que buscan figurar en cada oportunidad que se les presenta. Amados hermanos, nuestro propósito de existir es la gloria exclusiva de Dios y no nuestra gloria. Leamos la segunda parte del versículo 2 en el que Dios dice: a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí. Por favor, noten que toda jactancia humana, todo indicio de jactancia humana es una acción en contra de ¿quién? De Dios. Y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Es decir, aunque hayamos sido instrumentos de Dios, el hecho de decir fue gracias a lo que hicimos que Dios nos libró, eso es faltar al Señor. Eso es ofender al Señor. Pablo lo dijo en el Nuevo Testamento: nuestra competencia proviene del Señor, de Dios. Es su poder el que se perfecciona en nuestra debilidad. Dios, entonces, vemos que aquí incluso previene la jactancia en potencia, porque ellos no estaban todavía llenos de jactancia, pero el Señor conocía sus corazones y previene incluso esa jactancia que podría haber llegado a acontecer. Dios hará esto especialmente con todos nosotros que hemos sido llamados por Él. Dios reducirá el tamaño del ejército para que Gedeón comprenda claramente que cualquier éxito se derivará del poder y la intervención del Señor, no de sus propias capacidades humanas ni de las de sus hombres. Esto nos muestra que para obtener la victoria debemos eliminar de nosotros todo motivo de jactancia. En el versículo 3, el Señor le dice a Gedeón: anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22,000 y se quedaron 10,000. ¿Recuerdan el nombre del manantial donde ellos se encontraban? En hebreo es Jarod. El verbo hebreo para temblar es jará. ¿Les suena familiar? Jará, Jarod. Se llegó a conocer así ese manantial porque allá habían temblado 22,000 hombres. La instrucción de Dios es afín a su ley dada a Moisés. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 20, y añadirán los oficiales: si alguno de ustedes es miedoso o cobarde, que vuelva a su casa, no sea que desanime también a sus hermanos. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Era un dicho popular del primer siglo que Pablo incluye en las Escrituras. El miedo y la cobardía son contagiosos y pueden convertirse en una plaga que conduzca a la derrota. Pero por eso, a todo hombre que tuviera miedo de ir a la batalla, se le debía conceder una baja inmediata de las filas del ejército de Israel. Gedeón hizo el anuncio público a todo el ejército. Y me imagino que no tuvo que anunciarlo 2 veces cuando vio a 22,000 irse. El resultado fue que de aquellos 32,000 que él pensó tener disponibles para la batalla, 22,000 se retiraron, como ya se los he dicho, mientras que 10,000 se quedaron a su lado, permanecieron con él. Fue así que Gedeón observó cómo el 70% de su ejército se desvanecía mientras estos hombres se retiraban. ¿Te imaginas el sentimiento de Gedeón en ese momento? Pudo haber sentido traición, rechazo. Quizá uno de esos fortachones que él había idealizado se fue temblando. Fue así que entonces la desventaja ya no se tornó de 4-1, sino de 14-1.
En este momento, por cada soldado israelita había un promedio de 14 enemigos. Y me imagino a Gedeón pensando, muy bien, entonces si antes íbamos a ganar matando a 4 cada uno, ahora matemos a 14 cada uno. Está un poco difícil, ¿verdad? Para Gedeón, este es un golpe de realidad sumamente crudo. Su ejército no era lo que parecía ser. Los seres humanos vemos la apariencia, pero Dios ve el corazón. Como líder se dio cuenta de que su ejército no era lo que él pensaba. ¿De qué servía tener 32,000 hombres si 22,000 de ellos eran cobardes y estaban temblando de miedo? Vemos aquí que para Dios se trata de calidad más que de cantidad. ¿Alguna vez has tenido un golpe de realidad significativo similar a este que Gedeón experimentó? Quizás las personas con las que creíste que contabas fueron las primeras en salir corriendo cuando las cosas se complicaron. Vemos aquí el siguiente principio bíblico. Es preferible el desencanto que desemboca en la victoria que Dios da que la idealización engañosa que termina en la derrota. Es preferible el desencanto que desemboca en la victoria que Dios da que la idealización engañosa que termina en la derrota. Seguramente ver a 22,000 de sus hombres partir fue un duelo en ese momento para Gedeón, una pérdida. Pero fue mucho mejor ese golpe de realidad, ese desencanto, porque desembocaría en la victoria. Ahora, si él hubiera continuado con esos 22,000 cobardes y temblorosos de miedo en su ejército, por idealizarlos engañosamente, su desenlace hubiera sido la derrota. Tal vez en el transcurso de tu vida hubo personas en las que creíste y con las que pensaste que emprenderías un ministerio, un proyecto, una obra, un trabajo, una misión o una visión. Pero aunque en un momento dado tú las hayas idealizado ingenuamente, Dios sabía muy bien que no eran las personas indicadas ni las que realmente necesitabas a tu lado para librar las batallas ni los desafíos a los que Él te enviaría. Si estos 22,000 desertores se hubieran quedado en las tropas, seguramente habrían sido contraproducentes y dañinos porque habrían intoxicado al ejército israelita con el veneno de una sobredosis masiva de cobardía y miedo. De la misma manera, esas personas que en algún momento Dios quitó de tu vida radicalmente, probablemente habrían sido contraproducentes, dañinas y tóxicas para lo que Él te ha confiado. La sabiduría de Proverbios 13:20 nos dice que el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Si Gedeón se hubiera quedado con estos 22,000 hombres, seguramente él hubiera salido mal parado en lugar de victorioso. Los seres humanos, en nuestra ingenuidad y credulidad, podemos llegar a idealizar a un necio y luego quedar mal parados. Pero gracias a Dios por la depuración que Él hace de las filas de su ejército. Esto nos hace comprender que Dios suele depurar las filas de su ejército antes de dar la victoria a aquellos que envía al frente de la batalla. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice que la vida cristiana es en efecto una batalla espiritual, descrita por él en 2 ocasiones como la buena batalla. De hecho, Pablo en la última carta que escribió, rumbo al desenlace de su vida terrenal, dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Y ciertamente vemos que en la vida y la misión de Pablo hubo personas que Dios puso a su lado, pero también hubo otras personas que Dios quitó drásticamente de su lado, depurando así las filas que integraban el equipo misionero
que trabajaba con Pablo. Volvamos a la historia de Gedeón. Como si pasar de 32,000 soldados a 10,000 hubiera sido poca cosa, vemos que Dios dirige a Gedeón para realizar la segunda reducción del ejército. Ese es el punto número 2. La segunda reducción del ejército. Y no puedo evitar reírme porque es lo menos que uno esperaría en una historia así. Versículo 4, veamos la primera parte de este. Pero el Señor dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente. Yo me imagino a Gedeón solo haciendo algo así como: ¿qué? Pero Señor, ¿cómo dices que es demasiada gente cuando estamos en una desventaja numérica de 14-1? Charles Swindoll dice acertadamente que el plan celestial de Dios no siempre tiene sentido terrenal. Es una de mis frases favoritas. El plan celestial de Dios no siempre tiene sentido terrenal. Me gusta cómo traduce el texto de Isaías 55, versículos 8 y 9, la versión de la palabra hispanoamérica, que dice: mis planes, este es el Señor hablando por medio de su profeta, mis planes no son sus planes. Mi proyecto no es su proyecto, oráculo del Señor. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así se alzan mis proyectos sobre los de ustedes. Así superan mis planes a sus planes. Entonces, esperar que los planes divinos y los proyectos divinos sean congruentes con los nuestros es un error. Y allí es donde damos ese salto de fe del que tanto habló el filósofo danés Kierkegaard. Le creemos a Dios, yendo incluso en contra de nuestra propia lógica humana. Esto nos hace entender que la fe es confiar en Dios cuando la vida no tiene sentido. La fe es confiar en Dios cuando la vida no tiene sentido. Y quiero dedicar esta predicación con todo mi amor como pastor a todos aquellos de ustedes cuyas vidas parecieran no tener sentido en este tiempo. La forma de responder a esto es con fe, no fe en la fe, sino fe en Dios. Cuando la fe está puesta en el Dios correcto, Jesús dice que un grano de mostaza le basta. Esto incluye creerle a Dios cuando sus planes no tienen sentido para nosotros, porque son muy distintos a nuestros planes. A veces la victoria conlleva que Dios eche a perder nuestros planes personales para cumplir los suyos. Así es que cuando veamos un plan nuestro que es echado a perder, es muy probable que sea una bendición enmascarada, porque Dios nos está diciendo: no son tus planes, van a ser los míos, los únicos que saldrán avantes. En la segunda parte del versículo 4, el Señor le dice a Gedeón: hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. ¿Así o más claro? Gedeón, no tenés ni chance de escoger a uno solo. No se podía quedar con el crédito de haber escogido ni siquiera a uno solo de los hombres que irían a la batalla con él. Dios le dijo claramente: yo los seleccionaré por ti y te diré quién irá contigo y quién no irá contigo. Amados hermanos, qué alivio más grande es saber que Dios es quien elige con quienes estamos y con quienes no en las asignaciones que Él nos da. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Él es quien depura las filas y Él es quien integra las filas. Jueces 7, 5, 6 dice: Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Ahí el Señor le dijo: a los que laman el agua con la lengua como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber.
Básicamente lo que sucede es esto, y lo voy a ilustrar de esta manera por fines andragógicos, ¿verdad? Andragogía es educación de adultos, ¿verdad? La primera prueba fue pública. La primera depuración fue pública. Gedeón grita: todos los cobardes que estén temblando de miedo, que se vayan a su casa. 22,000, ¡pum!, ¿verdad? Pero esta segunda depuración fue una prueba secreta. Por favor, repitan conmigo: prueba secreta. Gedeón lleva a los hombres al manantial de Jarod y los hace pasar por grupos para que beban el agua. Solo Gedeón sabía cuál era la instrucción de Dios respecto a la manera de beber en el manantial. Entonces, básicamente, 9,700 hombres de los 10,000 restantes tomaron el agua de esta forma. Este no es el manantial de Jarod, es un Pyrex que mi esposa me preparó con agua potable, no se preocupen. Entonces, básicamente lo que estos 9,700 hombres hacen es agacharse así, arrodillarse y tomar el agua así. Perdón por el efecto de sonido. Y Dios dice que esos hombres están fuera. Ahora bien, los hombres que llegaron a la orilla del manantial se mantuvieron de pie, extendieron su brazo, tomaron un poco de agua así y luego la lamieron como perros. Esos eran los indicados para ir a la batalla. Y solamente 300 bebieron de esa forma. Ahora, por favor, ningún hermano que interprete el texto bíblico de forma literalista llegue a la casa a decirle a su esposa: mi amor, desde ahora en adelante voy a tomar agua con el perro, o algo así, ¿verdad? No me pongas más vasos. No. Ese tipo de interpretaciones le han hecho mucho daño a la iglesia. Suena chiste, pero hay mucho de eso, irónicamente. Apreciemos este dibujo. Debo ser responsable. Evidentemente, estos 10,000 hombres restantes no sabían que estaban delante de una prueba divina, secreta. El texto bíblico no nos dice necesariamente que una forma de beber agua era correcta y que la otra era incorrecta. El criterio divino pudo haber sido simplemente soberano y arbitrario para recortar el ejército a una mínima expresión de 300 hombres. Pero lo cierto es que no sería descabellado, especialmente para un calvo, pensar o inferir que la forma de beber agua mostraba ciertas cualidades o características de estos hombres. Por ejemplo, observemos el dibujo. ¿Qué características observan ustedes en el hombre arrodillado en el extremo derecho de la pantalla que se agacha hasta tocar con su boca el agua? ¿Qué características observan en él? Anímense. ¿Cómo? Vulnerabilidad. Ajá. ¿Qué más? ¿Despistado? Descuidado. Muy bien. Muy bien. ¿Verdad que no es tan difícil inferir eso? Ahora, 9,700 hombres bebieron así. Ahora, ¿qué característica notan en el hombre que está de pie y que lleva su mano con agua hasta su boca para lamerla como un perro? Era vigilante, estaba alerta, muestra prudencia, está enfocado. Solamente 300 hombres bebieron así. De hecho, estar alerta es un mandato de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 5:8 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, insisto en esto, la primera reducción del ejército fue con un anuncio público para luego hacer la segunda reducción del ejército, sometiendo a 10,000 hombres
a una prueba secreta. Esto nos hace comprender que nunca sabemos cuándo Dios nos está probando en alguna experiencia ordinaria de la vida. Para estos hombres fue algo tan simple como saciar su sed física. Y de eso dependió que quedaran descalificados o calificados para la batalla. Amados hermanos, Dios siempre nos observa. Dios siempre nos ve y nos prueba en las cosas más ordinarias y cotidianas de la vida. Estamos constantemente en una prueba secreta donde Dios nos está evaluando en cómo tratamos a nuestra esposa o a nuestro cónyuge, en cómo somos nosotros con nuestros hijos, en cómo ejercemos el sacerdocio en nuestra casa que Dios nos ha confiado, en cómo respondemos a las personas que están bajo nuestro cargo en el trabajo, en cómo somos jefes de estos, o en cómo respondemos a nuestro jefe, en la honradez, incluso en las cosas mínimas y pequeñas. El que es fiel en lo poco es puesto sobre mucho. Nuestro texto base concluye con una promesa de Dios y la obediencia de Gedeón. El Señor dijo a Gedeón, en el versículo 7, el Señor dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré, entregaré a los madianitas en tus manos, el resto que se vaya a su casa. Entonces Gedeón obedeció por completo. Mandó a los demás israelitas a sus tiendas de campaña, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. El campamento de Madián estaba situado en el valle más abajo del de Gedeón. Este campamento de los madianitas y sus aliados tenía en total 135,000 enemigos. Dios redujo el ejército de Gedeón a menos del 1% del tamaño original. Si queremos ser más exactos, fue al 0.94% de los 32,000 hombres que había logrado convocar. Su desventaja numérica ya no es de 4-1, ni de 14-1, sino de 450-1. 300 hombres contra 135,000 enemigos. La respuesta es absolutamente sí. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. Y es Él el único que da la victoria. Ciertamente Dios cumplirá su palabra y les dará la victoria a estos 300, yendo más allá de toda lógica y capacidad humana, recibiendo solamente Él, como el Dios soberano y omnipotente, toda la gloria, de forma exclusiva. Swindoll también dijo que Dios a menudo hace su mejor obra en nosotros cuando nos toma por sorpresa e introduce un cambio que es completamente contrario a nuestro propio deseo. Es una cita muy profunda. Dios a menudo hace su mejor obra en nosotros cuando nos toma por sorpresa e introduce un cambio que es completamente contrario a nuestro propio deseo. Dios, no quiero perder 22,000 hombres. Dios, no quiero perder ahora a 9,700. Y ese fortachón que yo había pensado delegarle esta tropa, Señor, ese fue el que peor tomó el agua, así se agachó. No le puedo dar una segunda ronda para que si toma de otra forma. Cuando las cosas van completamente opuestas a nuestro propio deseo, muy probablemente Dios nos va a sorprender con algo que trasciende nuestras capacidades, porque Él está orando. Lo he dicho en varias ocasiones, cuando nuestros planes humanos se echan a perder,
puede ser una bendición enmascarada porque significa que los planes de Dios para nosotros siguen vigentes y avantes. Warren Wiersbe comenta que Dios pone a prueba nuestra fe por lo menos por dos razones. Primero, para mostrarnos si nuestra fe es real o falsa, y segundo, para fortalecer nuestra fe para las tareas que Él ha puesto delante de nosotros. Aquí Warren habla en primera persona, dando un testimonio de su vida y dice: he notado en mi propia vida y ministerio que Dios a menudo nos ha puesto a través del valle de la prueba antes de permitirnos alcanzar la cima de la montaña de la victoria. Y esa es la historia de muchos de nosotros. Muchas veces las cosas empeoran antes de mejorar. Las cosas pueden empeorar antes de que Dios nos dé la victoria. Y es porque Dios va a llevarse toda la gloria y no nosotros por esa victoria cuando esta acontezca. Al parecer, Dios respondió a la doble exigencia de Gedeón al haberle demandado 2 señales del vellón. ¿Se acuerdan? Que vimos en nuestro estudio anterior que Gedeón exige que Dios le dé 2 señales, una más compleja que la otra, a través de un vellón. Y entonces es como si Dios hubiera respondido así: bueno, yo accedí a fortalecer tu fe dándote las 2 señales que me pediste. Ahora voy a probar tu fe haciendo una doble reducción de tu ejército. ¿Querías 2 señales? Ahora te voy a hacer 2 pruebas de fe. Amado hermano, quizá en un momento de tu vida, por tu poca fe, Dios permitió ciertas señales. Pero ahora, en una madurez cristiana como la que estás experimentando, Dios puede estar probando tu fe, como probó la fe de Gedeón. Y tu fe no está siendo probada para ser destruida, sino para ser depurada, refinada, purificada, fortalecida y aumentada. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo. Lawson Younger dice pertinentemente que Dios debe llevar a sus siervos a un momento en el que toda la confianza humana sea despojada, en el que se sienten en silencio, en humilde adoración a este Dios, quien es totalmente suficiente contra viento y marea para cumplir su divina voluntad. Entonces y solo entonces están listos para avanzar y saborear la victoria de Dios. Es decir, cuando no nos queda ni una pizca, ni una gota de autoconfianza, es cuando estamos listos para que Dios ponga la victoria en nuestras manos. Todo lo que Gedeón tenía en su haber ahora era lo siguiente: una promesa de Dios y 300 hombres que él no había escogido, sino que Dios había escogido para que batallaran con él, para que pelearan con él, para enfrentar 135,000 enemigos. Una promesa y 300 escogidos por Dios para enfrentar a 135,000. El pastor Bob Cook dijo que si puedes explicar lo que está pasando en tu ministerio, entonces Dios no lo hizo. Llega ese punto en el que lo incongruente y lo ilógico muestra a Dios obrando. Para concluir, quisiera compartir con ustedes estas 3 aplicaciones de forma personalizada en segunda persona del singular. La primera es: aléjate del espejo. La vida no se trata de ti, sino de cómo puedes glorificar a Dios. Aléjate del espejo. La vida no se trata de ti, sino de cómo puedes glorificar a Dios.
Y se los he dicho en tantas predicaciones, cuando Jesús nos llama, el primer requisito es negarnos a nosotros mismos. Dejar de vernos en el espejo, digo obviamente eso en un sentido figurado, y dejar de poner nuestro enfoque en nuestro ego para poner nuestra mirada solamente en Él, el autor y consumador de la fe. Tu propósito no es vivir para ti mismo, es glorificar a Dios. Y luego de negarte a ti mismo, llega el momento de soltarlo todo, porque tus manos solo se pueden ocupar de esa cruz que debes cargar. Jesús dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguirlo significa rendir mi voluntad humana para hacer su voluntad divina. No vivir para mis deseos, sino para sus deseos. No verlo a Él como un asistente para mis planes, sino rendir mis planes y renunciar a mis planes para que sus planes sean llevados a cabo. La siguiente aplicación es, deja de preocuparte como si estuvieras a cargo y todos los resultados dependieran de ti. Ríndete al control y la soberanía de Dios sobre tu vida. Echa tu ansiedad sobre el Señor porque Él tiene cuidado de ti. Es muy desgastante en nuestra limitación humana creer que estamos en control o intentar estarlo. No lo estamos. Es Dios el que está en control. Él está a cargo de todo. Él es soberano, nosotros no. Él permanece fiel. Y por último, tu mejor respuesta a las promesas de Dios es tu obediencia total a Él. No parcial, sino total. Será en esa obediencia total a Dios, incluso ante lo imposible que Él te ha pedido que hagas, que contemplarás un milagro y la victoria sobrenatural que solamente Él puede darte. La obediencia abre las puertas para que seamos testigos del poder de Dios en nuestras vidas. Insisto, su poder se perfecciona en nuestra debilidad y reconocer nuestra debilidad es ya en sí un signo de fortaleza. La obediencia abre la puerta de par en par para que seamos testigos del poder de Dios obrando en nuestras vidas. La verdadera victoria viene cuando dependemos de Dios y no de nuestros recursos o competencias. Dios reduce todo lo humano para exaltar exclusivamente lo divino. Dios reduce todo lo humano con el propósito de exaltar exclusivamente lo divino, porque solo Él como nuestro Dios es digno de toda la gloria. Hasta el día de hoy siguen resonando las palabras del salmista cuando expresó, la gloria, Señor, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu gran amor y tu fidelidad. Reflexiona en lo que Gedeón atravesó al ver que su ejército fue reducido por Dios, yendo desde 32,000 hombres hasta 300. Imagínate ese viaje emocional. Imagínate ese viaje de fe desde 32,000 a 300. Ahora bien, ¿en qué área o áreas de tu vida estás apoyándote demasiado en tus propios números y recursos? ¿En qué área o áreas de tu vida estás apoyándote demasiado en tus propias fuerzas, tus planes, tu estrategia, tu táctica, en lo que te hace sentido a ti, en tu lógica humana?
la sabiduría bíblica nos dice en el libro de Proverbios: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, inteligencia, entendimiento, capacidad o recursos. ¿Qué pasaría si le rindes todo esto a Dios? Me refiero a rendirle a Dios tus números, tus recursos, tus fuerzas, tus planes, tu estrategia, tus métodos, tu táctica, lo que te hace sentido, hasta tu lógica humana. ¿Qué pasa si todo eso lo llevas a sus pies sinceramente y lo rindes en adoración a Él y le dices: te entrego todo esto para abrazar la dependencia total de ti, Señor? Hoy quiero solamente abrazar la dependencia total de ti, Señor. ¿Qué crees que esa dependencia total de Dios desbloquearía para ti? ¿Qué crees que esa dependencia total de Dios desbloquearía para ti? Seguramente muchas cosas. Seguramente muchas cosas que con un estilo de vida como el que has tenido has bloqueado tú mismo o has cerrado tú mismo porque has tratado de hacerlo a tu manera. Y la rendición debe ser total, al punto en que: Señor, no tengo ni idea de cómo, con una desventaja de 450 a 1, con 300 hombres que no eran necesariamente mi elección, sino la tuya. Señor, no sé cómo va a pasar, pero me rindo a este hecho. Solo tú das la victoria a los tuyos. Bendita incertidumbre que aumenta nuestra fe, que estira nuestra fe, porque no sabemos cómo Dios lo hará, pero sí sabemos que Dios lo hará. Y en ese no saber cómo Dios lo hará, nuestra fe es refinada, fortalecida y fortalecida. Refinada, fortalecida y aumentada por el autor y consumador de la fe, nuestro Jesucristo. Quiero invitarles a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos con tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, tu palabra es verdad. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Aquí estamos, delante de ti. Tú eres el mismo Dios de Gedeón. Eres nuestro Dios. Eres el mismo Dios que escogió a aquellos 300 y los envió a la batalla de forma sobrenatural y milagrosa, dándoles la victoria sobre 135,000 enemigos. Eres el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Señor, por eso hoy reconocemos nuestra dependencia absoluta de ti. Señor, hemos llegado a ese punto donde no hay capacidad humana que valga, donde no hay mérito humano que valga, ni gloria humana que pueda tener cabida, porque solo tú eres Dios y no hay otro. Tú nos escogiste y no nosotros a ti. Tú nos amaste primero y no nosotros a ti. Solo hemos respondido al llamado, pero quizá hemos respondido al llamado a nuestra manera, y hoy tú nos convences y con tu amor nos constriñes y nos derrotas amorosamente para decirnos: es a mi manera, hijo, es a mi manera, hija. Suéltalo todo a mis pies, abraza la dependencia en mí y déjame actuar. Es lo que el Señor te dice hoy. Pon tu fe en mí
Pon tu fe en mí. Y no en los recursos materiales, ni en tus números, ni en tus capacidades, ni en tus talentos. Pon tu fe en mí. Y abre la puerta de par en par para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Es lo que el Señor te dice. Señor, gracias por hablarnos. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que las cosas que han estado estancadas, trabadas, bloqueadas, es probablemente por esto. Hemos tratado de hacerlo a nuestra manera. Por eso hoy, Señor, nuestra dependencia total en ti, creemos, desbloqueará las cosas. Y veremos cómo finalmente tú nos das la victoria en esos imposibles, en esos desafíos. Señor, fortalece a mis hermanos, te lo ruego. Hombre y mujer que necesitas rendir tu vida a Jesús, haz esta oración de fe conmigo. Habla con Dios como nunca antes lo has hecho y dile, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y limpiarme de mi maldad. Creo en tu resurrección al tercer día. Te entrego mi vida por completo. Transfórmame, Señor. Sé mi Salvador eternamente. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los seres humanos en el que podemos ser salvos, que hemos orado. Tu nombre, Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, bendita Trinidad. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios.